Mamá, tú ya no necesitas nada. A tu edad, ¿para qué? Las palabras de mi hija cayeron sobre mí como cuchillos mientras toda la familia reía en la sala de su casa en Guadalajara. En ese momento, sentí cómo se desplomaba todo lo que había creído sobre el amor incondicional. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Yo estaba ahí, sentada en el sillón de tela floreada que había comprado para Carmen, mi hija, cuando se mudó a esa casa con vista al Parque Alcalde. Mis manos arrugadas descansaban sobre mi regazo, sosteniendo una taza de café de olla que ya se había enfriado, mientras observaba cómo mi única hija repartía regalos como si fuera la reina maga en persona. Era el cumpleaños de Roberto, su marido, y toda la familia se había reunido en esa sala llena del aroma a pozole rojo que venía de la cocina y del sonido de las risas que no me incluían. Carmen sacaba bolsas de Liverpool y Palacio de Hierro, con esa sonrisa radiante que recordaba de cuando era niña y me mostraba sus dibujos. Pero ahora, esa sonrisa no era para mí. Le entregó a Roberto un reloj Tissot que brillaba bajo la luz del candelabro, el mismo que yo le había ayudado a elegir años atrás cuando decoramos esta casa. A Sofía, mi nieta de 15 años, le dio un iPhone que la hizo gritar de emoción. A Diego, mi nieto de 12, unos tenis Jordan que costaban más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses. Yo seguía ahí, invisible, con mi vestido azul marino de los domingos, el mismo que usaba para las bodas y los bautizos, esperando mi turno. Las manos me temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la expectativa. Después de todo, yo había sido quien le había dado a Carmen el dinero para el enganche de esa casa. Yo había sido quien cuidó a sus hijos cuando ella trabajaba hasta tarde. Yo había sido quien vendió mis aretes de oro, los únicos que me quedaban de mi madre, para pagar la operación de Roberto cuando no tenían seguro médico. Cuando finalmente Carmen se acercó a mí, su perfume Chanel, regalo de Roberto por su último aniversario, me envolvió como una nube cara. Se inclinó para darme un beso en la mejilla, pero fue uno de esos besos al aire que duelen más que una bofetada. «Ay, mami», dijo con esa voz dulce pero vacía que había perfeccionado con los años. «Tú ya no necesitas nada. A tu edad, ¿para qué quieres cosas nuevas? Mejor así te evitas confusiones y extravíos». Las palabras me golpearon el estómago como un puñetazo. Sentí como toda la sala se quedaba en silencio por un segundo antes de que las risas nerviosas llenaran el vacío. Roberto asintió desde su sillón de piel, ajustándose el reloj nuevo, como si fuera obvio que una mujer de 73 años no mereciera ni siquiera un detalle. Además, continuó Carmen, ahora hablando más fuerte para que todos escucharan, ya sabes que a veces te confundes con las fechas y los nombres. No vaya a ser que pierdas algo valioso, ¿verdad? Mejor que guardes bien tus cositas. Me forcé a sonreír. Esa sonrisa que había perfeccionado en 70 años de tragármelo todo. Apreté la taza con ambas manos para ocultar el temblor que se extendía desde mis dedos hasta mis hombros. El café frío sabía amargo, como todo lo que estaba pasando en ese momento. Sofía, mi nieta, me miró desde el otro extremo de la sala con esos ojos verdes que había heredado de mí, pero rápidamente desvió la vista hacia su teléfono nuevo. Diego ni siquiera levantó la cabeza de sus tenis, demasiado emocionado con su regalo como para notar la humillación de su abuela. En ese momento, rodeada de mi familia pero sintiéndome más sola que nunca, recordé mi pequeño departamento en la colonia Santa Teresita. Las paredes llenas de fotografías donde aparecía cargando a Carmen de bebé, enseñándole a caminar, llevándola de la mano a su primera comunión en la parroquia de San José. Recordé las noches en vela cosiendo uniformes escolares porque no teníamos dinero para comprar los nuevos. Recordé cómo vendí mi máquina de coser Singer, mi herramienta de trabajo durante 20 años, para pagarle la universidad. Pero ahí, en esa sala llena de lujos que yo había ayudado a pagar, parecía que nada de eso importaba. Yo me había convertido en un estorbo, en una carga, en alguien que ya no necesitaba nada, porque mi tiempo se había acabado.
Carmen siguió platicando con sus cuñadas sobre sus próximas vacaciones a Cancún, mientras yo permanecía sentada en mi rincón, sosteniendo mi taza vacía como si fuera lo único que me quedara en el mundo. El olor a pozole ya no me provocaba hambre. El sonido de las risas se había vuelto un eco lejano, y esa sonrisa forzada empezaba a dolerme en las mejillas. Cuando finalmente me levanté para ir al baño, nadie notó mi ausencia. Me miré en el espejo del tocador de Carmen, lleno de cremas caras y perfumes importados, y vi a una mujer mayor con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Una mujer que acababa de darse cuenta de que había dado tanto amor que se había olvidado de guardarse un poco para ella misma. Esa noche, regresé a mi departamento con el corazón hecho pedazos y una pregunta martillándome la cabeza. ¿Cuándo me convertí en alguien que ya no necesita nada? ¿Cuándo mi amor de madre se transformó en una molestia para mi propia hija? No sabía que esa humillación en la sala de Carmen era apenas el comienzo de un despertar que cambiaría mi vida para siempre. 3 días después de esa humillación, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. La voz de Carmen al otro lado tenía esa dulzura falsa que usaba cuando necesitaba algo importante de mí. «Buenos días, mami. ¿Cómo amaneciste? Oye, necesito hablar contigo de algo muy importante. ¿Puedes venir a desayunar? Hice chilaquiles verdes, de los que te gustan». Algo en su tono me puso nerviosa. Carmen nunca me invitaba a desayunar entre semana. Ella siempre estaba ocupada llevando a los niños a la escuela, yendo al gimnasio o a sus clases de pilates en las Américas. Pero la ilusión de compartir un momento con mi hija pudo más que mi intuición. Me puse mi blusa beige favorita, la que ella me había regalado hace 5 años, y tomé el camión hacia su casa. Durante todo el trayecto por la avenida López Mateos, no pude quitarme de la cabeza la imagen de esa noche. Yo, sentada en mi cocina diminuta, calentando un consomé de pollo instantáneo mientras miraba las fotografías pegadas en mi refrigerador. Fotos de Carmen graduándose de la universidad, de su boda, de los niños en sus primeros pasos. En cada una de esas fotos yo estaba ahí, siempre en segundo plano, siempre sosteniéndola. Cuando llegué a su casa, Carmen ya tenía la mesa puesta con su vajilla buena, la de Talavera poblana que le compré cuando se casó. Los chilaquiles humeaban en el plato, bañados en esa salsa verde que había aprendido a hacer viendo a mi madre en Tlaquepaque, cuando yo era apenas una niña que creía que el amor se medía en cucharadas de cariño. «Siéntate, mami. Te ves muy guapa hoy», me dijo, sirviéndome un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Sus manos estaban perfectamente arregladas, con uñas francesas que costaban más de lo que yo gastaba en una semana de comida. Comimos en silencio durante los primeros minutos. Yo saboreaba cada bocado, no solo por el sabor, sino porque hacía semanas que no compartía una comida casera con alguien más. En mi departamento, las cenas eran solitarias frente al televisor, viendo las noticias mientras calentaba tortillas en el comal que había sido de mi abuela. «Mami», comenzó Carmen, limpiándose delicadamente la boca con la servilleta de lino, «necesito hablar contigo sobre algo delicado. Es sobre la cuenta de ahorros de la abuela Esperanza». Mi tenedor se quedó suspendido a medio camino hacia mi boca. La cuenta de ahorros. El dinero que mi madre había juntado centavo a centavo vendiendo tamales en el mercado de San Juan de Dios durante 40 años. El dinero que me había dejado antes de morir, con una sola condición. «Para que nunca te falte nada, mija. Para que sientas que siempre vas a tener algo tuyo». «¿Qué pasa con esa cuenta, Carmen?» «Bueno, verás». Carmen jugaba con su pulsera de oro blanco, evitando mirarme directamente. «Roberto y yo hemos estado hablando. Tú ya viviste lo tuyo, mami. Ya criaste a tu hija, ya cumpliste tu función. Ahora nosotros somos los que tenemos gastos grandes, colegiaturas, el coche de Sofía cuando cumpla 18, la universidad de Diego». Las palabras me golpearon como granizo. Ya viviste lo tuyo, como si mi vida fuera un libro terminado, una historia que ya no valía la pena leer, como si a los 73 años yo fuera solo un capítulo cerrado en la vida de otros. «Carmen, ese dinero», mi voz salió más ronca de lo que esperaba. «Ese dinero es lo único que tengo por si me enfermo, por si pasa algo. Pero para eso estamos nosotros.
interrumpió, con esa sonrisa brillante que había heredado de mí, pero que ahora parecía una máscara. Nosotros te vamos a cuidar. Siempre. Pero mientras tanto, ese dinero está ahí parado, sin generar nada. Roberto tiene una oportunidad de inversión increíble. En 6 meses recuperamos todo y hasta te damos ganancias. Recordé las palabras de Roberto la noche de su cumpleaños, cuando pensaba que yo no lo escuchaba. Con lo de la vieja, podemos por fin comprar ese departamento en Puerto Vallarta. Ella ni se va a dar cuenta si le decimos que es un préstamo. ¿Un préstamo?, pregunté, fingiendo ingenuidad. Bueno, técnicamente necesitaríamos que firmes algunos papeles para transferir el dinero temporalmente a nuestra cuenta. Son puros trámites, mami. Cosas que tú no entiendes porque son muy complicadas. Miré alrededor de esa cocina que yo había ayudado a remodelar, la estufa integral que pagué cuando nacieron los niños, el refrigerador doble puerta que compré cuando Roberto perdió su trabajo hace 3 años, los muebles de madera sólida que mandé a hacer con don Aurelio, el carpintero de mi barrio, porque Carmen quería algo elegante para recibir visitas. ¿Te acuerdas?, dije despacio, cuando tenías 8 años y te enfermaste de apendicitis. Carmen frunció el ceño, molesta por el cambio de tema. ¿Te acuerdas que vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo que tenía de tu papá, para pagar la operación porque el seguro social no cubría el hospital privado que tú querías? Ay, mami, eso fue hace muchísimos años. ¿Te acuerdas cuando querías estudiar en el TEC de Monterrey y yo trabajé doble turno en la fábrica durante 2 años para pagar tus colegiaturas? Mamá, no entiendo por qué. ¿Te acuerdas cuando Roberto perdió el trabajo y yo saqué todo mi afore para que no perdieran la casa? Carmen se levantó bruscamente de la mesa, claramente irritada. Exacto. Por eso mismo tienes que entender. Tú siempre has sido generosa con nosotros. Esta es tu oportunidad de seguir siendo la abuela y mamá generosa que siempre has sido. No seas egoísta ahora, cuando más te necesitamos. Egoísta. La palabra se clavó en mi pecho como una espina. Yo, que había trabajado en esa fábrica de textiles hasta que los dolores de espalda no me dejaban ni dormir. Yo, que nunca me compré un vestido nuevo para poder pagarles el dentista. Yo, que me quedé sin vacaciones durante 10 años para que ellos pudieran ir a Disneyland. Egoísta. Carmen, necesito pensarlo. ¿Pensar qué, mamá? ¿En serio vas a dudar de tu propia hija? ¿De la familia que has construido? Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo, esas que había perfeccionado desde niña cuando quería salirse con la suya. Si me quieres, si realmente me quieres como dices, vas a firmar esos papeles. Porque una madre que ama a su hija no la deja sufrir teniendo la solución en las manos. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas. Los chilaquiles se habían enfriado en mi plato, como se había enfriado algo dentro de mi pecho. Me voy a ir, Carmen. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para ir a llorarle a las vecinas. Para hacerte la víctima como siempre. Salí de esa casa sin voltear atrás, pero con las palabras de mi hija clavadas en el alma como cuchillos. En el camión de regreso, una señora mayor que iba sentada junto a mí me ofreció un pañuelo desechable cuando vio mis lágrimas. ¿Está bien, señora? Sí, mentí. Solo recordé algo triste. Esa noche, sentada en mi sala diminuta, saqué de mi ropero una caja de zapatos llena de recibos, fotografías y cartas. Todos los sacrificios que había hecho por Carmen estaban ahí, documentados en papel amarillento, facturas médicas que pagué, recibos de colegiaturas, fotos de cumpleaños donde yo aparecía feliz dándole todo a ella. ¿En qué momento el amor se había vuelto una deuda? ¿Cuándo mis sacrificios se habían transformado en obligaciones que mi hija podía cobrar a su antojo? Por primera vez en 73 años, me pregunté si realmente era egoísta querer conservar lo poco que me quedaba de seguridad. Y esa duda me dolió más que cualquier humillación. Los días siguientes fueron una pesadilla de llamadas constantes. Mi teléfono sonaba a todas horas como una campana de muerto. Carmen, Roberto, hasta Sofía, mi propia nieta, llamaban para presionarme. Cada conversación era una nueva puñalada envuelta en palabras dulces. Abuela, mamá dice que no quieres ayudarnos, me dijo Sofía una tarde, con esa voz de niña mimada que me partía el corazón.
¿Ya no nos quieres? Mis amigas van a pensar que somos pobres si no podemos ir al viaje de fin de cursos a Europa. Colgué temblando. Mi propia nieta, a quien había enseñado a hacer tortillas de harina en mi cocina, a quien había contado cuentos de La Llorona para que se durmiera, ahora me chantajeaba con culpas que no me pertenecían. Roberto también comenzó su campaña. Su voz sonaba condescendiente, como si le hablara a una niña tonta. Mire, doña Elena, yo sé que usted no entiende de negocios, pero esto es una oportunidad de oro. El dinero de la abuela Esperanza puede triplicarse en 6 meses. ¿No quiere dejarles algo mejor a sus nietos? Cada llamada me dejaba más pequeña, más confundida, más agotada. Empecé a dudar de todo. ¿Realmente era egoísta? ¿Acaso a mi edad ya no tenía derecho a tomar decisiones sobre mi propio dinero? ¿Era cierto que ya había vivido lo mío? Una mañana, mientras preparaba mi café de olla, el único lujo que me permitía en mi cocina humilde, sonó el teléfono nuevamente. Esta vez era Carmen, pero su voz sonaba diferente, fría, calculadora. Mamá, ya hablé con Roberto y tomamos una decisión. Si no firmas los papeles esta semana, vamos a tener que reconsiderar algunas cosas. ¿Qué cosas, Carmen? Bueno, por ejemplo, las visitas de los niños. Sofía está muy dolida contigo. Dice que ya no confía en su abuela. Y Diego pregunta por qué su abuela es tan tacaña. No quiero que crezcan pensando mal de ti, pero si tú insistes en ser egoísta, la amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Me estaba chantajeando con el amor de mis nietos, con lo único que me quedaba de familia. Carmen, por favor. No hay por favor, mamá. O firmas, o tendremos que proteger a los niños de tu negatividad. Ya bastante daño les has hecho con tus dramas. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado como si fuera el sonido de mi corazón rompiéndose. Por primera vez en mi vida, consideré firmar esos papeles solo para que parara el dolor. Esa tarde, decidí visitar a mi comadre Esperanza. Así le decía de cariño, aunque se llamaba María Esperanza como mi madre, en la colonia americana. Ella había sido mi confidente durante 40 años, desde que trabajábamos juntas en la fábrica textil. Si alguien podía aconsejarme, era ella. La encontré regando sus geranios en el pequeño jardín de su casa. A los 75 años, Esperanza seguía siendo una mujer fuerte, con esas manos curtidas por el trabajo y esos ojos que habían visto demasiado para dejarse engañar fácilmente. ¿Qué te pasa, Elena? Te veo demacrada. Le conté todo. Cada humillación, cada chantaje, cada llamada. Esperanza me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus manos nunca dejando de acariciar las hojas de sus plantas. ¿Sabes qué me recuerdas? Me dijo cuando terminé. A mi hermana Refugio. Ella también se desvivió por sus hijos. Les pagó casas, carreras, bodas. Y cuando se enfermó de cáncer, ¿sabes qué pasó? Negué con la cabeza. Ninguno tuvo tiempo para cuidarla. Estaban muy ocupados disfrutando lo que ella les había dado. Murió sola en un hospital público porque ya no tenía dinero para el privado. Se había quedado sin nada. Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. Elena, ¿tú crees que tu Carmen te va a cuidar cuando estés enferma? ¿Tú crees que cuando necesites ayuda ella va a estar ahí? No pude responder. En el fondo, ya sabía la respuesta. Ese dinero de tu madre no es solo dinero, Elena. Es tu dignidad. Es tu seguridad. Es la prueba de que vales algo por ti misma, no por lo que puedes darles a otros. Regresé a mi casa con el alma revuelta. Las palabras de Esperanza resonaban en mi cabeza como campanas de catedral. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón desgastado, mirando las fotografías en la mesita de centro. Carmen sonriendo en su graduación, los niños en su primera comunión, Roberto cargando a Sofía recién nacida. En todas esas fotos yo estaba presente, pero siempre en segundo plano, siempre sosteniendo, siempre dando, siempre sacrificándome. ¿Cuándo había sido la protagonista de mi propia vida? El viernes por la mañana, Carmen apareció en mi puerta sin avisar. Venía acompañada de Roberto y traía una carpeta llena de papeles. Sus ojos tenían esa dureza que había desarrollado desde que se casó, esa mirada que usaba cuando quería conseguir algo a como diera lugar. Buenos días, mamá. Venimos a resolver esto de una vez por todas.
Entraron a mi sala sin esperar invitación. Roberto se sentó en mi sillón favorito, el que había sido de mi madre, y abrió la carpeta sobre mi mesita de centro, encima de las fotografías familiares. «Mire, doña Elena, aquí están todos los papeles ya listos. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí», señaló con su pluma cara, esa que usaba para cerrar sus negocios importantes. «¿Puedo leerlos primero?». Carmen suspiró con exasperación. «Ay, mamá, ¿para qué? Son puros términos legales que no vas a entender. ¿No confías en nosotros? Es que no hay peros». Roberto alzó la voz por primera vez. «Mire, señora, ya estamos hartos de sus caprichos. O firma ahorita, o nos vamos y no volvemos nunca. Y se olvida de ver a sus nietos». La amenaza quedó flotando en el aire de mi pequeña sala como un huracán. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaron tanto que no podía sostener la pluma que Roberto me extendía. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No como un cristal que se rompe de golpe, sino como una presa vieja que finalmente cede después de resistir demasiada presión durante demasiado tiempo. Sentí como todas las lágrimas que había guardado durante meses se agolpaban en mi garganta. «No», susurré. «¿Qué dijiste?». Carmen se inclinó hacia mí con los ojos entrecerrados. Dije que no. Mi voz salió más fuerte esta vez. Roberto se puso de pie violentamente, haciendo que mi mesita de centro temblara y las fotografías se movieran. «Está bien, que se quede con su dinero. A ver con quién cuenta cuando esté enferma y abandonada». Carmen lo siguió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era puro desprecio. «Espero que ese dinero te dé el amor que nosotros ya no podemos darte, mamá, porque desde hoy, para nosotros, tú ya no existes». La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa como un disparo. Me quedé sola en mi sala, rodeada de los papeles que habían dejado tirados en el suelo y del eco de sus palabras crueles. Esa noche lloré como no había llorado desde el funeral de mi madre. Lloré por la hija que había perdido, por los nietos que tal vez no volvería a ver, por los años de sacrificio que aparentemente no habían servido de nada. Pero por primera vez en mucho tiempo, entre las lágrimas, sentí algo que había olvidado. Alivio. Había dicho no. Por primera vez en 73 años, había dicho no. Durante 3 semanas, mi casa se volvió un cementerio de silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un saludo cuando me cruzaba con Roberto en el supermercado Soriana de la López Mateos. Me hacía como si no existiera, como si fuera un fantasma invisible empujando mi carrito de compras con las manos temblorosas. Pero yo conocía a Carmen, conocía esa mirada que tenía desde niña cuando no conseguía lo que quería. Sabía que el silencio era solo la calma antes de la tormenta. Y tenía razón. El primer golpe llegó un martes por la mañana. Sonó mi timbre insistentemente, y cuando abrí la puerta encontré a Sofía parada en el escalón, con los ojos rojos de llorar y temblando como una hoja. «¡Abuela!», se lanzó a mis brazos con desesperación. «Por favor, ayúdanos. Mamá dice que por tu culpa nos van a quitar la casa». Mi corazón se detuvo. Abracé a mi nieta, sintiendo sus lágrimas empapando mi blusa de algodón. «¿Qué dices, mi niña? ¿De qué hablas?». «Mamá está llorando todo el día. Dice que el banco va a venir por la casa porque tú no quisiste ayudarnos con el dinero de la bisabuela. Dice que vamos a quedar en la calle por tu egoísmo». Las palabras de Sofía me atravesaron como puñales. Carmen estaba usando a mis nietos como armas, llenándolos de mentiras para torturarme. Mi propia hija había convertido a sus hijos en soldados de su guerra sucia contra mí. «Sofía, mi amor, eso no es cierto». «Sí es cierto. Papá tuvo que pedir prestado dinero a unos señores muy malos. Y Diego está enfermo del estómago de tanto llorar. Todo por tu culpa, abuela. ¿Por qué nos odias?». Cada palabra era como recibir una descarga eléctrica. Ver a mi nieta de 15 años, a quien había arrullado durante sus primeros años de vida, mirándome con resentimiento y dolor, era peor que cualquier tortura. «Yo no las odio, mi niña. Yo las amo más que a mi propia vida». «¡Entonces ayúdanos!», gritó Sofía con esa rabia ciega de los adolescentes. «Si nos amas, demuéstralo. Deja de ser tan egoísta».
Se fue corriendo, dejándome parada en la puerta con el corazón hecho pedazos. Esa tarde no pude comer nada. El estómago se me había cerrado como un puño. 2 días después, el golpe fue aún más brutal. Diego, mi nieto de 12 años, ese niño dulce que me ayudaba a regar las plantas de mi pequeño jardín, apareció en mi puerta después de la escuela, pero ya no era el mismo niño. Sus ojos tenían una frialdad que me heló la sangre. «Hola, abuela», me dijo con una voz plana, sin emoción. «Diego, mi amor, pásale. ¿Quieres un vaso de agua de Jamaica?» «No, gracias. Solo vine a decirte algo». Se quedó parado en el marco de mi puerta, como si entrar a mi casa lo fuera a contaminar. Mamá me explicó todo. Me dijo que tú tienes mucho dinero guardado, pero no quieres compartirlo con nosotros, que prefieres que estemos tristes y asustados. «Diego, eso no es... Ya no quiero venir a verte más», me interrumpió, con esa crueldad inocente de los niños manipulados. «Mis amigos del colegio dicen que las abuelas que aman a sus nietos los ayudan cuando están en problemas, pero tú no nos amas de verdad, ¿verdad?» Mi nieto, mi pequeño Diego que había aprendido a caminar agarrándose de mis faldas, me estaba partiendo el alma con palabras que sabía que no eran suyas. Eran el veneno que Carmen había derramado en su corazón puro. «Diego, por favor». «Adiós, abuela. Mamá dice que cuando cambies de opinión, nos puedes llamar. Pero hasta entonces, yo ya no tengo abuela». Se dio la vuelta y se fue caminando lentamente por la calle, con esa tristeza pesada que ningún niño debería cargar. Me quedé en la puerta hasta que desapareció de mi vista, llorando como una Magdalena. Esa noche llamé a mi comadre Esperanza, sollozando tanto que apenas podía hablar. «Elena, ¿qué pasó?» «Esperanza, mis nietos. Carmen los está usando contra mí. Les está llenando la cabeza de mentiras. Me odian, comadre. Mis propios nietos me odian. Ven acá inmediatamente». 1 hora después estaba en la cocina de Esperanza, temblando mientras ella me preparaba un té de tila con manzanilla. «Escúchame bien, Elena», me dijo, sentándose frente a mí con esa seriedad que solo ella sabía usar. «Lo que está haciendo Carmen se llama violencia psicológica. Está manipulando a esos niños para lastimarte. Y eso, mi querida amiga, es maltrato. Pero son mis nietos, Esperanza. ¿Y si nunca más los vuelvo a ver? ¿Y tú crees que esos niños van a estar mejor creciendo con una madre que los usa como armas? ¿Tú crees que van a ser adultos sanos aprendiendo que el chantaje y la manipulación son formas normales de conseguir lo que quieren?» Sus palabras me calaron hondo. Tenía razón. Carmen no solo me estaba lastimando a mí, estaba dañando a sus propios hijos, enseñándoles que el amor se compra y se vende, que la familia es un campo de batalla donde solo importa ganar. Además, continuó Esperanza, ¿tú te acuerdas cómo era Carmen de niña cuando no conseguía lo que quería? Sí, me acordaba. Los berrinches, las mentiras, la forma en que manipulaba las situaciones para salirse con la suya. Yo había pensado que al crecer cambiaría, pero solo había perfeccionado sus técnicas. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: investigar. Fui a la papelería de Don Joaquín, en el centro de Guadalajara, y pedí ayuda para usar Internet en una de sus computadoras. «Quiero buscar información sobre la empresa de mi yerno», le dije. Don Joaquín, que me conocía desde que era una jovencita, me enseñó pacientemente cómo usar Google. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Roberto no tenía ninguna oportunidad de inversión. Su empresa de bienes raíces había quebrado 6 meses atrás. Había demandas en su contra por fraude. Su nombre aparecía en listas negras del buró de crédito. Y lo más impactante, habían vendido la casa hacía 2 meses, pero seguían viviendo ahí como inquilinos. Todo había sido una mentira, una farsa elaborada para robarme el dinero de mi madre. Esa tarde, cuando regresé a mi casa, encontré a Carmen esperándome en la puerta, pero esta vez venía sola, sin los niños como escudos humanos. «Hola, mamá», me dijo con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. «¿Qué quieres, Carmen?» «Vengo a hacer las paces. Creo que las dos nos dejamos llevar por las emociones». Entró sin esperar permiso y se sentó en mi sala como si nada hubiera pasado. «He estado pensando, y tienes razón. Tu dinero es tu dinero, pero quería proponerte algo diferente.
Sacó de su bolsa una carpeta nueva, llena de papeles con logos de bancos y firmas legales. ¿Qué tal si en lugar de prestarnos el dinero, me pones como beneficiaria de tu cuenta? Para cuando tú ya no estés, obviamente. Es solo por precaución, para evitar problemas con los trámites burocráticos. La miré fijamente. Mi hija, la niña que había cargado en mis brazos durante sus primeros años, me estaba pidiendo que la convirtiera en mi heredera, mientras me manipulaba con mentiras sobre su situación financiera. «Carmen», le dije con una calma que me sorprendió, «sé lo de la empresa de Roberto. Sé que quebró, sé que vendieron la casa». Su rostro se descompuso por completo. La máscara de dulzura se le cayó como si fuera de papel mojado. «¿Cómo? ¿Quién te dijo? Eso no importa. Lo que importa es que has estado mintiéndome durante meses, usando a mis nietos para chantajearme, torturándome psicológicamente para robarme». Carmen se puso de pie como un resorte, con los ojos llenos de una rabia que nunca había visto en ella. «Está bien. Sí necesitamos el dinero. Roberto debe mucho dinero y si no pagamos nos van a hacer daño». ¿Eso querías escuchar? Quería escuchar la verdad. «La verdad es que eres una vieja egoísta. La verdad es que tu obligación como madre es ayudar a tu familia. La verdad es que ese dinero nos pertenece porque nosotros somos tu legado». Se acercó a mí con los puños cerrados, temblando de rabia. «Y si no nos das ese dinero, te juro por Dios que nunca más vas a ver a esos niños. Nos vamos a ir de Guadalajara y no vas a saber ni dónde estamos». Era la amenaza final, el último cartucho de mi hija para doblegarme. Pero algo había cambiado en mí durante esas semanas de sufrimiento. Algo se había endurecido, como el acero que se forja en el fuego. «Vete de mi casa, Carmen», le dije con una voz que no reconocí como mía. «¿Qué dijiste? Que te vayas de mi casa, y no regreses hasta que puedas hablarme con respeto». Por primera vez en su vida, Carmen se quedó sin palabras. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Esto no se va a quedar así», tartamudeó, recogiendo sus papeles con manos temblorosas. «No, no se va a quedar así», respondí, «porque mañana voy a ir al banco a poner medidas de seguridad en mi cuenta. Y también voy a hablar con un abogado». Carmen salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Pero esta vez, el silencio que quedó no me asustó. Por primera vez en meses, me sentí en paz. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era paz exactamente, pero tampoco era el nudo de angustia que había cargado durante meses. Era algo nuevo, algo que tardé en reconocer: determinación. Me vestí con cuidado especial. Elegí mi vestido azul marino, el bueno, el que guardaba para ocasiones importantes. Me peiné con esmero y hasta me puse los aretes de plata que mi madre me había dejado. Si iba a enfrentar al mundo, lo haría con dignidad. El Banco Santander en la avenida Chapultepec me recibió con ese aire frío de las instituciones financieras. Pedí hablar con el gerente y, después de esperar media hora en esas sillas incómodas de plástico, me recibió un joven de traje que no tendría más de 30 años. «Buenos días, señora Morales. ¿En qué podemos ayudarla?» «Quiero poner candados de seguridad en mi cuenta de ahorros», le dije con una firmeza que me sorprendió. «No quiero que nadie más pueda tocar ese dinero sin mi presencia física». El gerente, licenciado Herrera según su placa, me miró con esa expresión condescendiente que los jóvenes usan con las personas mayores. «Señora, ¿está segura? A veces es útil tener un beneficiario o apoderado para facilitar trámites futuros». «Completamente segura», le conté, sin entrar en detalles familiares dolorosos, que había personas intentando presionarme para acceder a mi cuenta. El gerente cambió completamente de actitud cuando mencioné la palabra coerción. «En ese caso, señora Morales, vamos a implementar lo que llamamos protocolo de cliente vulnerable. Requiere su presencia física, 2 formas de identificación y una palabra clave secreta para cualquier movimiento mayor a 5,000 pesos. Una hora después, salí del banco con un papel en mis manos que me convertía oficialmente en dueña absoluta de mi dinero. Por primera vez en meses, sentí que algo me pertenecía completamente.
Mi siguiente parada fue el bufete jurídico García y Asociados, en el centro histórico de Guadalajara. El edificio colonial tenía ese olor a papeles viejos y madera barnizada que dan los lugares donde se toman decisiones importantes. El licenciado García era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos bondadosos detrás de unos lentes de armazón grueso. Cuando le expliqué mi situación, se recargó en su silla y juntó las manos bajo la barbilla. Señora Morales, lo que me describe constituye violencia familiar y extorsión emocional. Es más común de lo que usted se imagina. ¿Pero qué puedo hacer? Son mi hija y mis nietos. Precisamente por eso debe actuar. Los menores están siendo utilizados como instrumentos de chantaje, y eso es una forma de abuso infantil. Me explicó que podía levantar un acta circunstanciada en el Ministerio Público, documentando los intentos de extorsión. También me recomendó hacer un testamento blindado que protegiera mis bienes de futuras manipulaciones. ¿Un testamento? La palabra me sonó extraña. Definitiva. No para morirse, señora. Para vivir tranquila. Para que sepa que sus decisiones van a ser respetadas pase lo que pase. Esa tarde, por primera vez en años, caminé por las calles del centro de Guadalajara sin prisa, sin destino específico. Pasé por la catedral, donde había llevado a Carmen a su primera comunión. Me senté en una banca de la Plaza de Armas y observé a las familias alimentando palomas, a las parejas de novios tomándose fotos, a los niños corriendo entre las fuentes. Una señora mayor, como de mi edad, se sentó a mi lado. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un chongo elegante y vestía un suéter tejido a mano. «Disculpe», me dijo con voz amable, «¿no es usted Elena Morales? ¿La que trabajaba en Textiles Guadalajara?» La reconocí inmediatamente. Era Consuelo Hernández, una compañera de la fábrica con quien había perdido contacto hacía más de 10 años. «Consuelo, qué gusto verte». Nos pusimos a platicar como si no hubieran pasado los años. Me contó que enviudó hace 5 años, que sus hijos vivían en Estados Unidos y que ella había decidido quedarse en Guadalajara. ¿Sabes qué fue lo mejor que hice cuando me quedé sola?, me dijo con una sonrisa traviesa. Aprender a vivir para mí. ¿Cómo? Me inscribí a clases de baile folclórico en Casa de la Cultura. Viajo con un grupo de amigas a pueblos mágicos cada mes. El año pasado fui sola a Oaxaca y me comí los mejores moles de mi vida. La escuché con fascinación. Consuelo irradiaba una vitalidad, una alegría que yo había olvidado que existía. «Elena, ¿tú qué haces para ti? ¿Cuál es tu pasión?» Me quedé muda. No tenía respuesta. Durante 73 años había vivido para otros. Para mis padres, para Carmen, para mis nietos. Nunca me había preguntado qué quería Elena para Elena. No sé, admití, sintiéndome extrañamente vulnerable. Pues es hora de que lo descubras, ¿no te parece? Esa noche, en mi casa silenciosa, hice algo que no había hecho en décadas. Me senté en mi mesa de la cocina con una libreta y escribí una lista. No de pendientes o gastos, sino de cosas que me habían gustado hacer cuando era joven. Cosas que había abandonado cuando las responsabilidades se volvieron más importantes que mis sueños. Coser tenía una máquina guardada en el closet. Cocinar platillos nuevos, siempre hacía lo mismo por costumbre. Leer novelas, antes devoraba libros en mis ratos libres. Cultivar plantas, mi madre tenía un jardín hermoso. Aprender cosas nuevas. Al día siguiente, me dirigí a la Biblioteca Pública José María Vigil. Hacía años que no pisaba ese lugar que había sido mi refugio durante mi juventud, cuando trabajaba de día y soñaba de noche. La bibliotecaria, una mujer joven con sonrisa cálida, me ayudó a sacar mi credencial nueva y me mostró la sección de novelas. Escogí 3 libros, uno de Isabel Allende, otro de Laura Esquivel y uno de García Márquez que nunca había leído. En la tarde, instalé mi vieja máquina de coser Singer en la mesa del comedor. Tenía polvo y necesitaba aceite, pero funcionaba perfectamente. Encontré unas telas guardadas en una caja y decidí hacerme una blusa nueva, algo solo para mí. Mientras cosía, con el ritmo hipnótico de la máquina llenando el silencio de mi casa, me di cuenta de algo extraordinario. No había pensado en Carmen ni en los problemas familiares en 3 horas completas. Por primera vez en meses,
Mi mente estaba ocupada en algo que me daba placer. El teléfono sonó varias veces esa tarde. El identificador de llamadas mostraba el número de Carmen, pero no contesté. Tenía cosas más importantes que hacer. Al quinto día de mi nueva rutina, banco por la mañana para revisar mi cuenta, biblioteca después de comer, costura por la tarde, sucedió algo inesperado. Tocaron a mi puerta y cuando abrí, encontré a Diego parado en mi escalón, pero esta vez sin esa frialdad artificial de la última visita. «Hola, abuela», me dijo con voz pequeña, los ojos bajos. «Hola, mi niño, ¿cómo estás? Vengo a pedirte perdón». Las palabras me llegaron al alma. Lo invité a pasar y le serví un vaso de agua fresca de Jamaica. «¿Perdón por qué, Diego?» «Por las cosas feas que te dije. Mamá me obligó a decirlas, pero yo no las pensaba de verdad». Se le quebró la voz y empezó a llorar. Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpo pequeño temblar contra el mío. «Abuela, mamá y papá pelean mucho. Gritan todo el tiempo sobre dinero. Y mamá dice cosas horribles de ti. Pero yo sé que no son ciertas». «¿Qué tipo de cosas, mi amor?» «Dice que eres mala y egoísta. Pero yo me acuerdo cuando estuve enfermo del estómago, y tú te quedaste conmigo toda la noche en el hospital. Y cuando me enseñaste a hacer papalotes en la azotea. Y cuando me contabas cuentos de tu pueblo. Cada palabra era un bálsamo para mi corazón herido. Diego, yo siempre voy a ser tu abuela, pase lo que pase. Pero también tienes que entender que los adultos a veces cometemos errores cuando estamos muy preocupados. ¿Mamá está preocupada?» «Sí, mi niño. Pero no es tu culpa ni tu responsabilidad arreglar los problemas de los grandes». Diego se quedó conmigo toda la tarde. Me ayudó a regar las plantas del jardín, que había decidido rescatar después de años de abandono. Jugamos cartas como cuando era más pequeño. Y cuando llegó la hora de irse, me abrazó fuerte. «Abuela, ¿puedo venir a verte aunque mamá se enoje? Siempre vas a ser bienvenido en esta casa, Diego. Siempre». Esa noche, mientras leía uno de mis libros nuevos bajo la luz de mi lámpara favorita, reflexioné sobre los cambios de la última semana. Había protegido mi dinero, había buscado ayuda legal, había comenzado a redescubrir quién era Elena más allá de ser madre y abuela. Pero lo más importante, había aprendido que decir no me convertía en mala persona. Me convertía en una persona que se valoraba a sí misma. El camino hacia mi libertad apenas estaba comenzando, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de caminar. La tormenta que se había estado gestando finalmente estalló un sábado por la mañana. Yo estaba regando mis geranios recién plantados, cuando escuché el portón de mi casa abrirse con violencia. Carmen entró como un huracán, seguida por Roberto y, para mi horror, por Sofía con los ojos hinchados de llorar. «¡Ya basta de jueguitos, mamá!», gritó Carmen antes de llegar siquiera a mi puerta. «Vine a resolver esto de una vez por todas». Roberto cargaba una carpeta gruesa y tenía esa expresión de depredador que ponía cuando creía tener ventaja en un negocio. Sofía se quedó atrás, claramente incómoda pero arrastrada a la fuerza a esta confrontación. «Carmen, baja la voz. Los vecinos. ¡Al carajo los vecinos!», rugió, plantándose en medio de mi pequeño jardín con los puños apretados. «Estoy harta de tus caprichos de vieja loca». Las palabras me pegaron como una cachetada, pero algo había cambiado en mí durante estas semanas. Ya no me encogí, ya no bajé la mirada. Me quedé parada junto a mis plantas, con la manguera aún en la mano, mirándola fijamente. «Entra a la casa si quieres hablar, pero no voy a permitir que me faltes al respeto en mi propio jardín». «Tu jardín, tu casa, tu dinero», se burló Carmen. «Todo tuyo y nada para tu familia». Roberto se acercó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para sus clientes. «Doña Elena, venimos a ofrecerle una última oportunidad. Hemos preparado todos los documentos necesarios para transferir el dinero de forma legal y transparente». Abrió la carpeta sobre mi mesa de jardín, aplastando las flores de bugambilia que había cortado esa mañana. Los papeles tenían sellos oficiales, logos de notarías, firmas elaboradas. «¿Ve? Todo está en orden. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí». «¿Y si no firmo?», pregunté con una calma que me sorprendió. Carmen y Roberto intercambiaron una mirada.
Entonces Carmen hizo algo que jamás olvidaré. Puso sus manos sobre los hombros de Sofía y la empujó hacia adelante como si fuera un escudo humano. Díselo tú, Sofía. Dile a tu abuela lo que va a pasar. Mi nieta me miró con esos ojos verdes llenos de lágrimas, temblando como una hoja. Abuela, susurró con voz quebrada. Mamá dice que si no nos ayudas, nos vamos a ir muy lejos de Guadalajara, que no te vamos a poder ver nunca más. Y no solo eso, añadió Carmen con crueldad calculada. Le vamos a decir a toda la familia lo egoísta que eres, a tus hermanas en Aguascalientes, a los primos, a todos los vecinos. Van a saber que preferiste tu dinero antes que el bienestar de tus nietos. Roberto asintió, como si fuera el coro griego de esta tragedia familiar. También tenemos contactos en servicios sociales. Podemos reportar que una mujer mayor, viviendo sola, muestra signos de demencia senil y paranoia, que necesita supervisión médica. La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Me estaban chantajeando no solo con el amor de mis nietos, sino con mi libertad, mi reputación, mi dignidad. Pero en lugar del terror que esperaban provocar, sentí algo completamente diferente. Una claridad cristalina, como cuando el viento se lleva las nubes y de repente puedes ver el horizonte completo. Sofía, le dije a mi nieta con voz suave, ¿tú quieres irte lejos de Guadalajara? La niña negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Y tú crees que es justo que los adultos te usen para lastimar a las personas que amas? No le metas ideas raras en la cabeza, saltó Carmen, pero Sofía me estaba mirando con una expresión nueva, como si por primera vez viera realmente lo que estaba pasando. Sofía, continué, quiero que sepas que tú y Diego siempre van a ser bienvenidos en esta casa. Pase lo que pase entre los adultos, ustedes nunca van a perder a su abuela. Pero también quiero que sepas que lo que están haciendo conmigo se llama chantaje, y no está bien. ¡Cállate!, gritó Carmen, con una rabia que nunca había visto en sus ojos. No tienes derecho a adoctrinar a mi hija. Tengo derecho a decir la verdad. Me dirigí hacia mi casa, seguida por los tres. En la sala, me senté en mi sillón favorito, el que había sido de mi madre, y los miré con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Carmen, Roberto, van a escucharme, por primera y última vez. Roberto intentó interrumpir, pero levanté la mano. Durante 73 años he vivido para otros. Les di todo lo que tenía y todo lo que era. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mi salud, y lo hice con amor, porque creí que eso era ser una buena madre. Mi voz se volvió más fuerte con cada palabra. Pero ustedes no quieren una madre, quieren una alcancía con patas, una máquina dispensadora de dinero y servicios que nunca diga no, que nunca se canse, que nunca pida respeto a cambio. Carmen abrió la boca para protestar, pero continué. El dinero de mi madre se queda donde está. En mi cuenta, bajo mi control, para mi seguridad. ¿Y saben por qué? Porque por primera vez en mi vida, me voy a elegir a mí. Eres una desgraciada, explotó Carmen. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí, Carmen? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me sentía? ¿Cuándo me invitaron a cenar sin pedirme dinero? ¿Cuándo se acordaron de mi cumpleaños sin que yo se los recordara? El silencio que siguió fue ensordecedor. Desde hoy, continué poniéndome de pie, las reglas cambian. Si quieren que forme parte de sus vidas, van a tratarme con respeto. Si Diego y Sofía quieren visitarme, son bienvenidos siempre. Pero los chantajes, las mentiras y la manipulación se acabaron. Roberto se acercó a mí con cara amenazante. Usted no entiende, señora. Nosotros no estamos jugando. Hay gente peligrosa involucrada. Si no conseguimos ese dinero. Eso no es mi problema. Lo interrumpí con una firmeza que me llenó de orgullo. Sus deudas son sus deudas. Sus decisiones son sus decisiones. Yo ya no voy a ser el colchón que amortigüe las consecuencias de sus errores. Carmen se paró de golpe, temblando de rabia. ¡Perfecto! ¡Perfecto!, gritó. Quédate con tu pinche dinero. Pero no vuelvas a buscarnos cuando estés sola y enferma. No vuelvas a llamarnos cuando te estés muriendo en un hospital. Carmen, dije con una tristeza profunda pero serena,
Si la única razón por la que vendrían a verme cuando esté enferma es por mi dinero, prefiero estar sola. Fue como si hubiera detonado una bomba nuclear en mi sala. Carmen se puso lívida. Roberto comenzó a recoger los papeles con movimientos bruscos, y Sofía me miró con una mezcla de asombro y respeto que nunca había visto en sus ojos. «¡Vámonos!», ordenó Carmen. «Esta mujer ya no es mi madre». Pero antes de llegar a la puerta, se volteó hacia mí por última vez. «¿Sabes qué? Tienes razón en algo. Vamos a irnos de Guadalajara, y cuando nos vayamos, no vas a saber ni dónde estamos. Vas a morirte sola, llena de dinero pero sin familia que te quiera». «Si esa es tu decisión», respondí, «la respeto, pero no voy a seguir viviendo con miedo a sus amenazas». Salieron de mi casa dando portazos, subieron al coche y se fueron con llantas chillando. El silencio que quedó fue diferente a todos los silencios anteriores. No era vacío ni aterrador, era liberador. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin el nudo en el estómago que me había acompañado durante tanto tiempo. Había perdido a mi hija, tal vez para siempre, pero había encontrado algo que creí que nunca recuperaría: mi dignidad. Y por extraño que parezca, esa noche me sentí más completa de lo que me había sentido en años. Pasaron 2 semanas de silencio absoluto después de la confrontación, 2 semanas en las que me dediqué a reconstruir mi rutina: clases de tejido en Casa de la Cultura, visitas a la biblioteca, tardes cosiendo mientras escuchaba música en la radio. Había empezado a sentir algo parecido a la paz cuando llegó el golpe que no vi venir. Era un martes por la mañana cuando sonó mi timbre. Al abrir la puerta, encontré a una mujer joven vestida de traje sastre, acompañada por un hombre mayor con portafolios. Sus expresiones eran serias, oficiales. «¿Señora Elena Morales Vázquez?» «Sí, soy yo. Soy la licenciada Patricia Ruiz, trabajadora social del DIF Jalisco. Él es el doctor Méndez, del Instituto de Geriatría. Tenemos una orden de evaluación domiciliaria». Mi sangre se convirtió en hielo. Sabía exactamente quién había provocado esa visita. ¿Evaluación de qué? Hemos recibido un reporte anónimo que indica posible deterioro cognitivo y comportamiento errático. Necesitamos verificar si usted puede vivir de manera independiente y manejar sus asuntos financieros. Las palabras de Roberto resonaron en mi cabeza como una profecía siniestra. «Tenemos contactos en servicios sociales». «Pueden pasar», dije, aunque las piernas me temblaban. Entraron a mi casa con esa actitud profesional que disimula la invasión. La trabajadora social comenzó a tomar notas de todo: la limpieza de mi casa, la comida en mi refrigerador, los medicamentos en mi mesa de noche. «Señora Morales, ¿puede decirnos qué día es hoy?» «Martes 15 de octubre del 2024. ¿Sabe quién es el presidente de México?» Respondí todas sus preguntas con precisión. Fecha de nacimiento, nombres de mis familiares, mi dirección completa, operaciones matemáticas básicas. Pero cada pregunta se sentía como una humillación, como si tuviera que demostrar mi humanidad ante extraños. El doctor Méndez revisó mis medicamentos, solo pastillas para la presión y vitaminas, y me hizo preguntas sobre mi rutina diaria. La trabajadora social fotografió mi casa, mi cocina, mi cuarto de baño. «Señora, ¿es cierto que recientemente ha tenido comportamientos paranoides respecto a su familia?» «¿Paranoides?» El término me ofendió profundamente. «El reporte indica que usted cree que su familia quiere robarle su dinero, que ha desarrollado desconfianza extrema hacia sus seres queridos». Ahí estaba la trampa perfectamente orquestada. Carmen había convertido mi legítima autodefensa en síntoma de demencia. «No es paranoia cuando es verdad», respondí con una calma que no sentía. «Mi familia ha intentado presionarme para transferir mis ahorros a su nombre». La trabajadora social intercambió una mirada con el doctor. Era obvio que esperaban encontrar a una anciana confundida y balbuceante, no a una mujer lúcida defendiendo su posición. «¿Tiene usted documentos que respalden estas alegaciones?» «Por supuesto». Fui a mi cómoda y saqué la carpeta que había preparado con ayuda del licenciado García. Contenía las impresiones de los mensajes de WhatsApp donde Carmen me presionaba, fotografías de los documentos fraudulentos que habían traído,
y una carta notariada describiendo los intentos de coerción. La trabajadora social revisó todo con expresión cada vez más seria. Señora Morales, ¿quién presentó el reporte en su contra? ¿No se supone que es anónimo? Sí, pero dudó un momento. Las personas que reportaron proporcionaron información muy específica sobre supuestos episodios de confusión y agresividad. ¿Qué tipo de información? Consultó su tablet. Que usted ha olvidado nombres de familiares, que se confunde con las fechas, que ha acusado falsamente a su hija de querer robarla, que ha mostrado comportamiento hostil sin razón aparente. Cada acusación era una versión tergiversada de la realidad. Mi resistencia a sus chantajes se había convertido en hostilidad sin razón. Mi memoria perfecta de sus manipulaciones era confusión con las fechas. Mi defensa legítima era acusaciones falsas. Doctor Méndez, me dirigí al geriatra. ¿Usted ha encontrado algún signo de deterioro cognitivo en mí? El hombre, que había permanecido callado tomando notas, me miró por encima de sus lentes. Señora, francamente, no. Sus respuestas son coherentes, su orientación temporal y espacial es perfecta, y su capacidad de juicio parece intacta. Entonces, ¿por qué estamos aquí? La trabajadora social cerró su tablet con gesto incómodo. A veces recibimos reportes que no se sostienen tras la evaluación. Parece ser el caso. ¿Y qué pasa con las personas que presentan reportes falsos? Bueno, es difícil de comprobar. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero algo me impulsó a contestar en altavoz. ¿Bueno? ¿Abuela Elena? Era la voz de Diego, ahogada en llanto. Abuela, necesito ayuda. ¿Diego? ¿Dónde estás, mi niño? En casa de mi amigo Patricio. Abuela, escuché a mamá hablando por teléfono. Estaba diciéndole a una señora del gobierno que tú estás loca, que olvidas las cosas. Pero yo sé que no es cierto. La trabajadora social y el doctor intercambiaron miradas significativas. ¿Qué más escuchaste, Diego? Mamá dijo que si los señores del gobierno te quitan el dinero, ella podría ser tu tutora y que así podría ayudarte mejor. El corazón se me detuvo. Carmen no solo había reportado falsamente mi estado mental, había planeado convertirse en mi tutora legal para acceder a mi dinero. Diego, ¿estás seguro de lo que escuchaste? Sí, abuela. Y también dijo que si no funcionaba, iban a decir que tú eres peligrosa para ti misma. La trabajadora social se puso de pie bruscamente. Señora Morales, esto cambia completamente la situación. Lo que su nieto describe constituye abuso familiar y posible fraude. El doctor asintió gravemente. Si efectivamente su familia está intentando utilizar el sistema de protección social para acceder fraudulentamente a sus recursos, necesitamos documentar esto inmediatamente. ¿Qué significa eso? Que vamos a cambiar el reporte de evaluación por uno de investigación de abuso familiar. Y que posiblemente tengamos que involucrar a la Fiscalía General. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija no solo me había traicionado emocionalmente, había intentado usar las instituciones del Estado para despojarme de mi libertad y mi dignidad. Diego, le dije por teléfono, ¿estás seguro en casa de tu amigo? Sí, abuela, pero tengo miedo. Mamá está muy enojada desde que hablamos contigo. Y papá dice que todo es tu culpa. Escúchame bien, mi niño. Nada de esto es tu culpa, ¿me entiendes? Los problemas de los adultos no son responsabilidad de los niños. Después de colgar, la trabajadora social me explicó el proceso. Harían una investigación completa sobre el reporte falso, documentarían el intento de tutela fraudulenta y me proporcionarían recursos legales para protegerme. Señora Morales, lamento mucho lo que está viviendo. Desafortunadamente, el abuso financiero hacia adultos mayores por parte de familiares es más común de lo que quisiéramos. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi sala, temblando no de miedo, sino de indignación pura. Carmen había cruzado la línea final. No solo me había chantajeado emocionalmente, había intentado hacerme pasar por demente para robar mi dinero legalmente. Esa tarde llamé al licenciado García. Licenciado, necesito que presente una denuncia formal por intento de fraude y abuso familiar. ¿Qué pasó, señora Morales? Le conté todo.
el reporte falso, la visita del DF, la confesión involuntaria de Diego sobre los planes de tutela. Esto es gravísimo, dijo. Vamos a proceder no solo civil, sino penalmente. Su hija puede enfrentar cargos serios. ¿Y Diego? No quiero que salga lastimado. Los menores están protegidos en estos procesos. De hecho, su testimonio podría ser crucial. Esa noche, mientras preparaba mi cena, un simple caldo de pollo con verduras, reflexioné sobre lo sucedido. Carmen había jugado su carta final. Había intentado usar el poder del Estado para declararme incompetente y quedarse con mi dinero, pero había fallado. Y al fallar, había mostrado su verdadera naturaleza no solo ante mí, sino ante las autoridades. Ya no era solo una disputa familiar, era una batalla legal donde mi dignidad, mi libertad y mi futuro estaban en juego. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que tenía las armas para ganar. Los días que siguieron a la visita del DIF fueron extrañamente tranquilos, como si Carmen se hubiera replegado para preparar una nueva estrategia. Yo seguía mi vida con esa mezcla de tensión y rutina que solo las personas mayores entienden. Un pie en la nostalgia, el otro en el miedo al futuro. Pero ahora tenía algo más que antes, una red. Había hablado con el abogado, había abierto un expediente legal, y el propio DIF había documentado los intentos de abuso familiar. No estaba sola, y eso me daba fuerzas. Una mañana, mientras tomaba mi café con pan dulce, recibí una llamada del licenciado García. Señora Elena, buenas noticias. El DIF ha elevado su informe a la Fiscalía del Estado. Se abrió una carpeta de investigación contra su hija y su yerno por intento de fraude patrimonial agravado, uso de información falsa ante instituciones y violencia psicológica hacia persona mayor. Me quedé en silencio unos segundos, con el auricular temblando en mi mano. ¿Y eso qué significa exactamente? Que ahora el caso está en manos del Ministerio Público. Podrían ser citados a declarar en los próximos días. Si se niegan o mienten, podríamos incluso solicitar medidas cautelares. ¿Van a ir a la cárcel? El licenciado dudó un momento antes de responder. Es poco probable, a menos que se demuestre que hubo daño patrimonial real. Pero lo importante es que el Estado ya los tiene en la mira. Y usted, señora Morales, ha sido reconocida como víctima de violencia familiar y económica. Eso es un gran paso. Colgué con una mezcla de alivio y culpa. Parte de mí sentía que estaba traicionando a mi propia sangre. Pero otra parte, más silenciosa y nueva, empezaba a reconocer que no estaba traicionando, estaba sobreviviendo. Ese mismo día decidí ir a visitar a Diego a la salida del colegio. Me armé de valor. Tomé el camión hasta el Instituto Cervantes donde estudiaba y lo esperé frente a la tiendita de la esquina. Cuando me vio, su carita se iluminó como un farol en la niebla. ¡Abuela!, corrió hacia mí con su mochila tambaleándose. Pensé que ya no ibas a venir nunca más. Nunca dejaría de buscarte, mi niño, le dije abrazándolo fuerte, con un nudo en la garganta, aunque me digan que no existo. Me invitó a caminar con él hasta casa de su amigo Patricio, donde Carmen lo había dejado esa semana, por seguridad. Durante el camino me contó cosas que me helaron la sangre, que Carmen lloraba todas las noches, que Roberto gritaba por teléfono, que Sofía ya no hablaba con nadie, y que en casa todo era tensión y susurros a sus espaldas. ¿Sabes qué me dijo mamá ayer?, preguntó Diego, bajando la voz. Que vas a terminar en un hospital de locos porque estás vieja y confundida. Tuve que detenerme. Sentí como si alguien me hubiera sacado el aire de los pulmones. ¿Y tú qué crees, Diego? Él me miró con esos ojos oscuros, llenos de inocencia y tristeza. Yo creo que tú estás más cuerda que todos nosotros. Y que mamá está muy enojada porque no puede controlarte. Sonreí con lágrimas en los ojos. Esa criatura pequeña me estaba dando más validación que la que había recibido en toda mi vida adulta. Esa noche, después de cenar sola, me senté frente a mi vieja máquina de coser y decidí terminar una blusa que llevaba semanas postergando. Era de lino verde oliva, con bordados que recordaban a los que mi madre hacía cuando vivíamos en Tlaquepaque. Cada puntada era como una oración muda, una forma de recordarme que todavía tenía valor, que todavía podía crear belleza. Al día siguiente, el licenciado García me llamó otra vez. Señora Morales, hay novedades.
Carmen se ha presentado voluntariamente a declarar, pero lo que dijo, bueno, necesitamos hablarlo en persona. Nos encontramos en su despacho, un espacio sobrio con muebles de madera oscura y olor a café recién hecho. El licenciado me ofreció asiento y abrió su carpeta. Carmen declaró que usted ha tenido episodios de confusión severa, que ha perdido contacto con la realidad y que posiblemente sufre algún tipo de demencia incipiente. Dice que usted firmó papeles de forma voluntaria, pero luego se arrepintió por influencia de una vecina. ¿Vecina? Asumimos que se refiere a Esperanza. ¿Y qué va a pasar? La fiscalía va a solicitar un peritaje psicológico y psiquiátrico, pero usted tiene el derecho de elegir al profesional. Vamos a gestionarlo para evitar sorpresas. Además, se abrirá una investigación por falsificación si logramos demostrar que intentaron fabricar pruebas médicas para su tutela. Me quedé en silencio. Carmen no solo había intentado manipularme, estaba dispuesta a hacerme pasar por loca para quedarse con todo. ¿Y los niños? El DIF está investigando posibles indicios de manipulación emocional. Es probable que se les cite a entrevistas con psicólogos infantiles. No se preocupe, será en condiciones cuidadas. ¿Eso no los va a traumatizar? Señora, ellos ya están siendo traumatizados. Lo mejor que podemos hacer es darles un espacio para expresar lo que sienten. Salí de esa oficina con el alma revuelta. Sabía que esto ya no tenía marcha atrás. Carmen había cruzado todas las líneas, había quemado todos los puentes. Esa misma noche, mientras regaba mis plantas, recordé algo que mi madre solía decirme cuando era niña. Cuando una flor se marchita, no llores por sus pétalos. Usa sus semillas. Y eso haría yo. Empecé a escribir. No cartas. No reclamos. Escribí mi historia, toda, desde la niñez, la pobreza, la maternidad, el trabajo, los sacrificios, hasta este presente doloroso. Lo escribí en una libreta de espiral con tinta azul, letra por letra, como si cada palabra fuera una piedra que quitaba de mi espalda. Y un día, por impulso, llevé esa libreta a la biblioteca donde me conocían bien. Se la mostré a la bibliotecaria. ¿Tú crees que esto lo pueda leer alguien más? Ella lo hojeó con cuidado, y luego me miró con ojos emocionados. Esto no solo puede, esto debe ser leído, señora Elena. Con su ayuda, convertimos los escritos en un pequeño blog en Internet. Lo llamamos Diario de una Madre Invisible. En menos de una semana, cientos de personas comenzaron a leerme. Mujeres mayores, madres solas, abuelas olvidadas, incluso jóvenes que nunca habían pensado en cómo se sentían sus propias madres. Los comentarios eran bálsamos. Gracias por poner en palabras lo que he vivido en silencio. Lloré con cada línea. Usted me ha dado valor. Mi madre está viva. Hoy voy a ir a abrazarla. ¿Dos? ¿Podría venir a dar una charla en nuestro centro comunitario? Y entre todos esos mensajes, llegó uno inesperado. Era de Sofía. Abuela, encontré tu blog por accidente. Leí todo. No sabía que te sentías así. Lo siento tanto. ¿Puedo ir a verte? Lloré durante 20 minutos antes de poder responderle. Aquí te espero, mi niña, con los brazos abiertos. A la semana siguiente, Sofía llegó sola a mi casa, sin avisar. Venía con el cabello desordenado y los ojos llenos de culpa. Mamá me prohibió venir, dijo sin rodeos. Pero no podía más. Te leí. Y me vi reflejada en tus palabras. Me sentí como una mala persona. Pero ya no quiero seguir repitiendo los errores de mamá. La abracé con todo el amor del mundo. No necesitaba explicaciones. Solo su presencia ya era un acto de sanación. Durante esa visita me contó cosas que me partieron el alma. Que Carmen y Roberto estaban al borde del colapso económico. Que las deudas habían crecido. Que ahora planeaban mudarse a otro estado para evitar la fiscalía. ¿Vas a denunciarlos hasta el final, abuela? Me quedé callada un momento. No lo sé. No quiero venganza. Pero quiero protección. Y quiero dejar un mensaje claro. Que una madre no es propiedad de nadie. Sofía asintió con madurez. Nos pasamos la tarde leyendo en la sala, tomando té, mirando fotos. Por un instante, la vida volvió a sentirse cálida. Y cuando se fue, me dejó una nota en la mesa. Gracias por no rendirte, abuela. Yo sí te veo. Yo sí te amo. Lección de vida. Decir no a quienes te desprecian no te convierte en una mala madre,
te convierte en una mujer que ha despertado. Hay amores que solo florecen cuando dejas de rogar y empiezas a cuidarte. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han querido hacer sentir que protegerte es egoísmo? Si conoces a alguien que haya vivido algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Quiero que otras mujeres como tú sepan que no están solas. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete. Podrías estar salvando el alma de alguien que lo necesita hoy.